consulta ginecológica debe ir en pareja. Okay. O sea, es cosa de dos. Y más que todo, si piensan en un embarazo, pues es cosa de dos. Mi experiencia, una paciente 10 pérdidas, a sus 42 años intenta embarazarse nuevamente y lo logra. Hay que adelantarnos, ¿no? Y si ustedes mamás o papás tienen miedo de platicar esto o no saben cómo platicarlo, llévenlos con los ginecólogos. O sea, ese mito de que si el útero no da hijos da problemas, no es cierto. Ni el tamaño ni la cesárea es un impedimento para tener un bebé por parto, ¿no? Lo pienso a veces, la barriga como crece, que extraño, 9 meses, de repente apareces, una nueva etapa de Superman sin capa, de la que no te escapa, sin dirección, sin mapa, todo es secundario, él es la prioridad. Bienvenidos todos a la maternidad, aquí se habla con flow, pero con prioridad. Y bienvenidos a un podcast más de En la Maternidad. Siempre trato de tranquilizarme, Mariano, es así, para no acabarlo. Porque a Mariano le consta que cuando grito, grito, sí, ¿no? O sea, eso sí sabemos si es un grito de alegría, de felicidad, o no sabemos de qué, pero sí. Sí, fíjense que pues yo creo que la magia de los podcasts es poder transmitir, o más bien quererles transmitir algo muy íntimo, ¿no? Y yo creo que ahora sí me la volé porque invitamos al doctor Mariano, que fíjense que Mariano fue pues quien estuvo a cargo del parto que tuve yo y de mis últimas 2 consultas, porque... Ya después ya no se Porque, pudo. no, espera de eso, o sea, ya no se pudo, no, ya no quiero. No va a haber más. Habrá la revisión anual de rutina, pero no más niños, nada, ya. Yo cumplí con mi función de dar vida una vez y ya. Eso es importante. Pues sí, mira, la decisión realmente es de ustedes y creo que eso es como tú dices, eso se llama planificar y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Porque a veces dices, no, pues sí, los que Dios quiera, bueno, yo creo en Dios y todo eso, pero... pues es lo que tú quieras, ¿no? Ay, lo que y lo que cuesta. ustedes buscan, sí, lo que cuestan, bueno, eso sí también. Oigan, pues déjenme hacerle la presentación oficial. Él es el doctor Mariano González Aldeco. Yo voy a decir lo que yo sé. Es de Celaya, Guanajuato, y es lo que me llena así de orgullo. Eso contribuyó a que yo eligiera a Mariano como mi ginecólogo. Pero... tienes muchísima experiencia. ¿Nos puedes platicar, ahondar un poquito en dónde los estudios claro. Y todo? Mira, yo soy de Celaya, Guanajuato, exactamente es mi tierra natal, con mucho gusto y cajetero, Celaya York, para los que vivimos ahí en Guanajuato. Y posteriormente me fui a hacer la carrera a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Monterrey. Ahí estudié la carrera, desde ahí empezó la tentación de ser pediatra, ginecólogo. Tengo que decirlo, mi padre es pediatra, también radica en Celaya. Y pues bueno, ya regresando de Nuevo León, ya haber terminado la carrera, me fui a hacer el servicio social a Guanajuato, ahí a Tarandacuao, es un pueblito cerca de Acámbaro, los que conocen, y pues se me hubo la oportunidad de hacer la especialidad, bueno, no hubo la oportunidad, tuve que prepararme para hacer la especialidad en el militar. En aquel tiempo se llamaba Clínica de Especialidades de la Mujer de la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿no? Entonces ahí hice la especialidad, ahí empecé con esto del parto respetado, el parto humanizado, que ahora se le llama, y pues realmente fue algo que me llamó la atención, me gustó, me incliné a ese tipo de tendencia de atención más humanizada, más respetada y más hacia el parto. Y ya lo hice 2 subespecialidades, colposcopía para detectar cáncer cervicuterino, virus del papiloma humano y la de urología ginecológica. Aparte de ser ginecólogo, soy urólogo de la mujer, entonces eso es la experiencia que tengo y desde allí nació mi necesidad pues de ser más humanizado, más respetado hacia la paciente, ¿no? Oye, ¿cómo decides ser ginecólogo? Porque aparte yo me he topado en muchas ocasiones con que alguien tiene un ginecólogo que recomiende, pero que sea mujer. Bueno. A lo mejor por iniciativa propia, porque el marido, porque, pues bueno, porque la costumbre o claro. No sé. ¿Cómo decides tú aventarte esto? Mira, yo creo que el ser médico es una vocación. Es una vocación, tenemos que tenerlo en cuenta. Todos los que hemos estudiado medicina sabemos que es una carrera muy bonita, muy pesada, muy matada. Y pues dejas muchas cosas por la satisfacción de servir a los demás, ¿no? Yo creo que el hecho de ser ginecólogo a mí me llamó la atención. Mi padre es pediatra, como te decía. La mayoría son cirujanos, entonces pues decía saber, pues ya estuve con ellos como como pediatra. Pues me llamó la atención, pero no era lo mío. Ya estuve como cirujano, me llamó la atención, pero no era lo mío. Lo que me llamaba la atención es pues atender bebés, nacer bebés y hacer cirugía ginecológica. Yo tengo 5 hermanas
En mi familia somos 8 y son 5 hermanas, entonces pues también dije, bueno, hay que, si uno tiene la oportunidad, hay que pues ayudar a la mujer, ¿no? Realmente, como tú dices, sí hay muchos tabús, muchos mitos de que cómo voy a ir con un hombre, qué pena, me va a ver. Realmente yo les digo, desde luego no es porque yo lo diga, muchas pacientes lo dicen. Y bueno, yo es que yo iba con una ginecóloga y no me sentía tan a gusto, me sentía un poco incómoda y por eso decidí ver con un ginecólogo, ¿no? Desde luego que es difícil a veces para el esposo, la pareja, pues como que aceptar un médico, un hombre, pues, como tal. Pero bueno, nuestra labor es pues no hacer morbo, no hacer nada, sino hacer el trabajo que nos corresponde como médicos. Y pues bueno, ganar la confianza de la mujer y de la pareja, ¿no? Yo creo que sí es lo que tú dices muy cierto. Voy a buscar primero una mujer y voy a ver cómo me va. Y muchas veces, pues sí, primera opción es una mujer y ya muchas de ellas, estas mujeres, pues se dedican mejor irse con el hombre, ¿no? Oye, ya ahorita que tocamos este tema de los tabús, hay algo muy importante. Insisto, el podcast te da o te hace hacer un confesionario. Y yo nunca fui al ginecólogo hasta que me embaracé. Y entonces, esto fue cuando ya tenía 30 y tantos años. Nunca en la vida había ido yo al ginecólogo porque pues yo me sentía muy bien, ¿no? Claro. Y no tenía la necesidad. Pero ¿cuándo tiene uno que ir al ginecólogo? O sea, ¿cuándo tendrías que ir por primera vez? Digo, nuestras mamás nos llevan al dentista, nos llevan a, no sé, dermatólogo, pero el ginecólogo. Bueno, mira, yo creo que es eso, o sea, el ir al ginecólogo es porque tienes algo malo, pensaríamos, ¿no? O algo delicado o algo que te tienen que ver. Desde luego que si tú lo dijiste muy cierto, en tu familia nunca se tocaban temas de ginecología, de la menstruación pues te decían que iba a venir, pero nada en relación sexual, cómo tienes que cuidarte, qué tipo de infecciones tienes que vigilar. Y en la escuela pues eran clasecitas de miren, este es el aparato reproductor masculino, este es el reproductor masculino, femenino, pero realmente no te explicaban bien. ¿Y por qué? Porque las mismas maestras pues tenían la pena, la mayoría de escuelas religiosas. No, y mixtas aparte. Entonces, exactamente, era muy difícil tocar el tema entre hombres y mujeres. Pero realmente, y tengo que decirlo, nuestro país es un país de poca prevención. Realmente vas al médico, no digo nada más al ginecólogo, cuando ya tienes algo. Lo ideal, yo les digo a las mamás cuando van conmigo y me dicen, oiga doctor, ¿y cuándo tengo que traer a mi hija al ginecólogo? ¿Cuándo tiene que venir por primera vez al ginecólogo? Desde luego que esto de la menstruación también es un tabú, ¿no? Oye, te va a bajar y esto, no te va a bajar, vas a tener tu primera menstruación, vas a tener estos cambios en la mujer. Entonces yo les digo a las pacientes, si ustedes como mamás nunca les enseñaron cómo platicar con sus hijas de este tema, tráiganlas. ¿Cuándo? A partir de los 12 años, los 9 años que empiezan los cambios en la mujer, el crecimiento de las mamas, la menstruación, los cólicos, explicarles qué es lo que puede pasar, va a pasar y qué no tienen que hacer y qué tienen que hacer, ¿no? Yo les digo, es importante que la mujer se aprenda a revisar, aprenda que va a haber cambios, para que no se espante, no se estrese y le pregunte a la amiguita o ahora al doctor Google y ahora a los TikToks, todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educarlas desde el principio. ¿Y qué empiezo a educar? A la mamá. Entonces, oiga doctor, y la revisión, ayer llegó una paciente de 16 años y no le va a hacer el Papá Nicolau. Pues si no ha tenido vida sexual y en tu familia no hay datos de cáncer, no tengo que hacer el Papá Nicolau. Pregunto a la niña, pues ahí estaba el papá y todo. ¿Has tenido relaciones? No. Yo sé que a veces no me lo van a decir, pero luego te das cuenta cuando realmente sí ha existido esa situación, ¿no? Entonces, en nuestra sociedad, pues hay desde niñas de 12 años ya embarazadas y pues jovencitas o jovenzotas de 40 años que nunca han ido a un ginecólogo, ¿no? Entonces, eso es importante lo que tú dices. Entonces, ¿cuándo iniciar ya ir al ginecólogo a una revisión ginecológica? Cuando empieza a tener cambios, dolor en los senos, cambios en la menstruación, cólicos, menstruación abundante. Sobre todo si la mamá tiene hay quienes padecen mucho los dolores de cólico, que las tienen tumbadas en cama. Que eso no es normal. Entonces la mamá dice, pues es que yo padecí, pues es normal que tú tengas, porque te voy a tener que llevar al ginecólogo. Pero eso es una enfermedad, es un cambio que no duelen los ovarios, como dice la gente, es una inflamación del intestino causada por cambios en los ovarios, que pues, es una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico, que ahora está muy de moda. Siempre ha existido, pero ahora está más de moda porque se le toma más importancia, ¿no? Entonces, si es eso, a ver, mi hija tiene cólicos, la tengo que llevar al ginecólogo.
yo cuento mis experiencias y mis realidades. Paciente de 14 años con muchos cólicos, cuando va conmigo por primera vez tenía un quiste de 15 centímetros y la habían tratado y manejado como colitis. Y pues bueno, desafortunadamente el quiste era demasiado grande, tuvimos que quitar el quiste y el ovario, ¿no? Porque ya el ovario ya no existía. Entonces hay que llevarla para descartar, es una prevención. Y pues sí, ese es lo primero que tenemos que hacer. Le duelen las mamas, tiene mucho cólico, es irregular, le sale mucho acné, no puede bajar de peso. Hay que ver y descartar que puede ser un síndrome de ovario poliquístico. Oye, el acné que por ejemplo lo dice uno, no, es que está pasando por la pubertad y entonces antes de ginecólogo vamos con el dermatólogo. Sí, la primera causa de acné es hormonal. Oiga, doctor, ya la llevé con el dermatólogo, ya le dio tratamiento, ya le dio manejo y sigue igual. Pues sí, porque el problema es hormonal y hasta que no corrijamos o valoremos la cuestión hormonal, se le va a quitar el acné y va a bajar de peso y el vellito y todo eso. Oye, ¿cuánta gente, o bueno, cuántas mujeres no vamos al ginecólogo porque como tienes que ir cuando ya empieces la vida sexual, pues, y para que no te cachen en tu casa? Exactamente. Sí, mira, lo que ahorita yo les digo exactamente. Como papás, tenemos que ser realistas, ¿no? Y no tenemos que adelantar un poco a los hijos y a las hijas. Ahora con esto de la información que existe en el internet, las cibernautas y todo esto, nuestras hijas van un paso más adelante que nosotros, nuestros hijos. Ya cuando nosotros ya queremos platicar con ellos, ya platicaron, ya se la saben de todas, todo. Entonces hay que adelantarnos, ¿no? Y si ustedes mamás o papás tienen miedo de platicar esto o no saben cómo platicarlo, llévenlos con los ginecólogos. Para eso estamos nosotros, igual de explicarles al hijo, a la hija, es lo mismo, nosotros podemos explicar. ¿Y cuál es eso? Exactamente como tú decías, bueno, vas a tener vida sexual, tienes que tener estos cuidados, tienes que tener estos manejos, cuidarte este tipo de enfermedades, porque uno pensaría, pues utilizo el condón, no te va a tener ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual, o sorpresa, hay enfermedades de transmisión sexual que ni el condón detiene, ¿no? Entonces, y pues el embarazo, truncar, y no digo que el embarazo ya no te vaya a permitir seguir adelante tu vida, al revés, pero también es una responsabilidad en los niños y en las niñas, porque este es embarazo de dos, como tú alguna vez te dijo, están embarazados, no es uno, que el jovencito, el muchachito pues sale disparado y pues quién se queda con la situación, pues la niña y la familia de la niña, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y aparte, por ejemplo, las niñas, pues también hay cuerpos que no están preparados. Yo a los 14, yo veo a las niñas ahorita, veo las fotos en Instagram de los 15 años y veo unos cuerpos que yo creo que probablemente como a los 21 medio andaba tirándole a un cuerpo así, pero a los 15 estaba planísima, digo, sigo más o menos en las mismas, pero no sé, ha cambiado la alimentación, sí es cosa de familia, porque por ejemplo, justo el otro día platicaba eso con mi mamá. Yo me acuerdo que festejé mis 15 años y como que todavía después me bajó. Yo creo que sí tiene que ver algo con la alimentación. Nuestra alimentación, sobre todo los que venimos de provincia, era una alimentación demasiado sana, demasiado nutritiva. No digo que ahorita no, pero que estamos acostumbrados, los papás trabajan, las mamás trabajan, los niños pues llegan de la escuela, pues ¿qué hay? Le das pasta, ya no preparas, ya casi está semi preparada o ya la compras preparada o ya vas en nuestro caso, pues McDonald's cuando veníamos acá al DF, ¿no? Entonces no había ese tipo de tiendas o ese tipo de restaurantes, sino era más comida casera. Entonces sí, el metabolismo va cambiando, por eso ha aumentado el síndrome de ovario poliquístico, la obesidad en nuestro México es el primer lugar en el mundo en las mujeres, el segundo lugar en el hombre, y sí, tenemos el problema a nivel mundial, la obesidad. Entonces, ¿qué pasa? Los niños son diferentes, la alimentación es diferente y el metabolismo va cambiando. Entonces, por eso las niñas, aparente podríamos verlas más desarrolladas o ya súper desarrolladas. También tiene que ver mucho el clima, la alimentación, la herencia, la genética, todo eso tiene que ver. Pero sí van desarrollándose más rápido, ¿no? Creo que a ustedes les tocan, desde mi punto de vista, 3 casos de mamás. Las mujeres que quieren ser mamás y que bueno, hay que ver cómo se tienen que preparar, y luego vienen las que quieren pero no pueden, y hay quien definitivamente, y creo que ahorita en esta época hay muchísimas que dicen, yo definitivamente a eso no le voy a entrar. Sí, claro. Digo, respetable el pensamiento de cada quien, pero vámonos en orden. Estas primeras que llegan y que, ay doctor, o bueno, hay quienes llegan y se quieren preparar para ese momento, ¿no? Preparar el cuerpo y mente, porque sí se necesitan estas dos cosas. Pero hay quienes ya llegamos, porque pues ya llegamos así. Sí, ya pasó.
¿cómo tiene que ir una mujer? O sea, ¿cuál es la preparación física de una mujer para el embarazo? Bueno, mira, esto es bien importante como tú preguntas y lo comentas, ¿no? Yo les digo, el mejor momento para embarazarse es cuando estás bien, como tú dijiste, física, psicológica, emocionalmente y monetariamente, ¿no? Lo dijiste hace rato, el dinero, ¿no? Entonces, pero yo les digo, nuestra sociedad en México no es una sociedad que planea un embarazo. No es una sociedad que planea un embarazo. Como tú dijiste, la mayoría llega embarazada. Entonces, yo les digo a las pacientes sí hay que hacer una preparación prenatal, ¿sí? Las consultas prenatales. Entonces, la paciente que quiere planear un embarazo va conmigo, oiga, doctor Mariano, pues me quisiera embarazar. ¿Qué estudios tengo que hacer? Así como tú dijiste, pues no fuiste al ginecólogo hasta que ya necesitaste, ya estabas embarazada. Esas son de las cosas que no se deben de hacer. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa? La paciente, pues a ver, primeramente, ¿cuándo fue tu última vez que te hiciste una revisión ginecológica? Nunca, doctor. Bueno, pues tenemos que hacer una revisión ginecológica porque hay situaciones en el embarazo que las potencializan. Desde la revisión de mama, revisar que tú no tengas algún quiste, alguna tumoración o una probabilidad de cáncer. Tu Papá Nicolau, tu colposcopía, hacerte una serie de preguntas, ver que todo esté bien, que no haya datos de infección, no haya datos de lesiones por el virus del papiloma o lesiones premalignas o el riesgo de cáncer. Todo pasamos en la primera etapa, te vas, te haces estudios de sangre, pero yo me siento muy bien, doctor. Estoy de maravilla, me siento muy bien, qué bueno que te sientas muy bien, eso nos da tranquilidad, pero hay que ver realmente cómo estás. Entonces hacemos un check-up básico, podemos decir, su biometría hemática para ver cómo está la sangre, su química sanguínea para ver cómo está su glucosa, hígado, riñón, corazón, páncreas, ver que no hay algún riesgo de diabetes gestacional, ver cómo está la presión, el peso es bien importante, estar en un peso ideal, no podemos decir que está al 100% porque eso es imposible, nadie lo logra, habemos pocos o poca gente que sí lo logra, pero estar en tu peso ideal. El embarazo subes de 9 a 15 kilos, entonces estar en un peso ideal que se te facilite durante el embarazo y facilitar el embarazo. Oiga, doctor, ¿y mi marido también se tiene que hacer? Claro, es cosa de dos. Es que yo estoy muy bien, doctor, pues yo no me necesito hacer nada. No, a ver, igual, tus estudios de sangre, de orina, ver que todo está bien. A ver, ¿fumas, tomas? Pues bájale un poquito, o ya no fumes, o ya no tomes. Es que fuma, pero yo no fumo, doctor, entonces, a ver, es cosa de dos. Prepararnos, están bien, colesterol, triglicéridos, todo muy bien, excelente. Bueno, ahora hay que intentarlo, ¿no? Claro, llevar una dieta, hacer ejercicio, llevar una buena dieta. Estoy obesa, doctor, estoy arriba de peso. Bueno, tratar de bajar lo más posible, ir con la nutrióloga y que te ayude, ¿no? Y pues si tienes alguna situación, colesterol, triglicéridos, pues manejarlo antes de pensar en un embarazo. O tienes ahí irregularidades menstruales, pues vamos a estabilizar la regularidad menstrual para que facilite el embarazo y puedas embarazarte más fácil. Entonces, en base a eso, si todo se coordina, si todo está bien, pues ya se intentaría el embarazo. El mito a veces de las vitaminas, ¿no? Que tengo que tomar vitaminas. Pues nuestra sociedad es una sociedad que come sana, como decíamos entre comillas, pero bueno, lo ideal es tomar el ácido fólico, que tanto se insiste, el ácido fólico por lo menos 3 meses antes del embarazo, que no sucede en el 80% de las mujeres. ¿Por qué? Pues no, tampoco nos estresa porque, bueno, llevas una alimentación sana. Entonces lo recomendable ya es la consulta prenatal. A ver, doctor, pues ya venimos. Siempre, nosotros decimos, ahora está muy de moda y lo han escuchado todos ustedes, no vas a poder tener hijos. No, ya estás demasiado grande. Y ya tienes más de 35 años, embarazo de alto riesgo. Pues no, nuestra sociedad ahora, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, pues la gente se embarazaba antes de los 30 años. Ya 30 años, quien se embarazaba después de 30 años ya estaba en las últimas, ¿no? Después, cuando terminó la especialidad, 35 años. Ahora lo vemos y tenemos pacientes, la más grande que atendí hace un mes, 46 años, embarazada naturalmente y todo sin ningún problema y pues sin ningún inconveniente. Entonces, realmente no quiere decir que porque tengas más de 35 años todo va a estar mal. No, siempre y cuando tú lleves todo lo que platicamos, lleves un seguimiento adecuado de prenatal y pues eso va a facilitar el embarazo. Pero sí, ahora buscan embarazarse más grandes porque estudian, trabajan, se preparan, conocen el mundo y ya después piensan en embarazarse, ¿no? Entonces, eso es lo ideal previo a un embarazo. Y ahora hay menos, o sea, como que te embarazas y, bueno, en mi caso, ¿no? Y dices, bueno, ya. Antes se aventaban como gordo en tobogán y como dices tú, ¿no? Los que Dios nos mande. Sí. Y ahora, híjole, esta parte es bien complicada porque hay mujeres que lo desean de verdad, pero algo falla. Algo no está bien. Claro. Y
Y bueno, me imagino que en primera instancia van contigo y después hay, pues bueno, ya hay muchos... Sí, posibilidades. Sí, lo que decíamos, mira, aquí qué bueno que dices esto porque a veces pensamos o pensaría la mujer que es la culpable al 100%. La infertilidad en una pareja es 50% hombre y 50% mujer. Entonces, aquí tenemos que, por eso, aunque yo no soy urólogo del hombre, pero también, a ver, muy bien, no te puedes embarazar, vamos a hacerte estudios de hormonas, tiroides, hormonas ginecológicas, ovarios poliquísticos, miomas, todo esto. O sea, eso no implica que no vas a poder embarazarte. Entonces, en este caso, pues también, a ver, tú hombre, hazte estos estudios, espermatobioscopia, pero yo no tengo problemas, doctor, tú también te los haces. Los hombres, mira, somos bien sacatones para todo eso y no queremos ir nunca al doctor y hacernos estudios. Bueno, algunos, yo me considero que no soy así, pero sí es importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú dices, ¿no? Ahora, primera instancia, ya intenté un mes y ya no pude, ya no voy a poder tener bebés. Claro, nuestro estrés, el estrés que viven ahora ustedes las mujeres trabajadoras, emprendedoras, pues todo eso estresa y cambia un poquito el metabolismo de las hormonas y dificulta el poderse embarazar más fácil. Pero no significa que de primera instancia ya intenté 3 meses y así naturalito y no me he cuidado con nada, ya no voy a poder. Entonces corren a las clínicas de infertilidad, ¿no? Que no estoy en contra de ellos, pero no todos son honestos como desafortunadamente lo deberían de hacer. El estrés es un factor de cambio del metabolismo. Tú alguna vez te acordarás, o ustedes se acordarán, iba a tener un examen o estaba muy estresada y se me adelantó, atrasó la regla. Entonces, ¿qué pasa? Eso cambia un poco el metabolismo de las hormonas y pues cambia todo el estado hormonal que ustedes padecen, ¿no? Cuando una mujer ha pasado, y esto también lo llegamos a platicar por ahí con Mariana, de la pérdida de los bebés. Porque a veces, pues regresar a ese momento como que lo hace complicado. Claro. ¿Eso complica un segundo embarazo? Mira, yo creo que es importante lo que tú dices y yo creo que eso es un tema que se toca, ¿no? Siempre cuando dices, híjole, perdí un bebé, ya se les viene el mundo encima, es un duelo al fin y al cabo, es algo que nosotros también vivimos como ginecólogos, porque yo les digo, cuando ustedes empiezan a ir con nosotros nos convertimos en una familia, nos convertimos porque ustedes tienen la confianza en mí, yo trato de dar todo para ustedes y que ustedes logren un embarazo sano, un embarazo sin complicaciones. Pero a veces cuando existe este tipo de situaciones, sí para la mujer se complica. La primera causa, yo se los digo a las pacientes, porque ustedes mujeres siempre buscan ser culpables de todo. La primera causa de que un bebé no se logre es genético. Al unirse el espermatozoide con el óvulo no quedan como rompecabezas, así les explico a las pacientes, y no se logra el crecimiento adecuado del bebé. Pero no es porque te agachaste, comiste chile, viajaste, te aventaste de un paracaídas, te aventaste todos los Six Flags. ¿Comiste mariscos? No, comiste mariscos. O sea, doctor, no me metí la pluma porque no me cabía, pero entré a todo, me tomé de todo, no supe de mí. No, es genético. Entonces, siempre es el temor de que, híjole, pues ya perdí uno, no voy a poder. A diferencia de cuando captas y entiendes que la culpable no eres tú. Sí, tengo pacientes que dicen, nunca más voy a volver a intentar, doctor. Y tengo pacientes, híjole, doctor, pues perdí a mi bebé, pero sí me gustaría volverme a intentar embarazar. ¿Cuándo puedo? Casi te dicen, ya mañana puedo. No, a ver, espérate, primero deja que tu cuerpo vuelva a su estado general, normal, hormonalmente y metabólicamente, y lo intentas, ¿no? Pero desafortunadamente, pues sí, ya se están con esa sensación de culpa, ese duelo que no lo sacan. Nuestra sociedad no está acostumbrada a sacar ese duelo, esa situación emocional que viven. No van, ahí se quedan. Entonces ahora existen psicólogas especialistas en duelo prenatal o postnatal o durante el embarazo, ¿no? Yo como ginecólogo lo tengo que ser honesto y no pasa nada. Yo he ido a terapia por duelo, ¿no? Por pérdidas. Porque aunque no son mis hijos, pero sí te duele, te cuesta trabajo entenderlo y más que todo por ustedes. Entonces no quiere decir que ya perdiste uno, ya no vas a poder embarazarte. Mi experiencia, una paciente 10 pérdidas, a sus 42 años intenta embarazarse nuevamente y lo logra a los 42 años en su 11º embarazo. Y el bebé sano, sin ningún problema, sin ninguna complicación. Realmente son pruebas de la naturaleza y pues, a lo mejor yo, como les digo, pues, yo creo que Dios también te mandó esas pruebas, no es lo que quieres. Pero también a veces pues la cuestión de la dieta, la cuestión de la genética, la cuestión de que pues también no se cuidan, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que llegar? Si sabemos que una paciente tuvo pérdidas, hay que prepararla todavía más física y emocionalmente y ver que sus estudios abarcar más allá de lo básico, que no haya alguna situación que esté provocando esta cuestión de las pérdidas, ¿no? A veces
digo, lo decías tú, los hombres son más sacatones, y el hecho de ser más sacatón también pues te hace que a lo mejor no lo hables tanto. ¿Esto qué tanto se tiene que llevar en pareja? Pues es que mira, la consulta ginecológica debe ir en pareja. Okay. O sea, es cosa de dos. O sea, y más que todo, si piensan en un embarazo, pues es cosa de dos. Entonces, yo les digo, sí, yo he tenido desafortunadamente parejas que nada más va la paciente, no va el esposo. O sea, yo conozco al esposo el día que va a parir, pero nunca fue a la consulta, nunca fue. O sea, previo, ¿qué tengo que hacer? A ver, y mi esposo tiene que tomar algo, a lo mejor por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Por la situación que sea, pero sí es importante que el hombre también se involucre. Involucrar al hombre, involucrar a la pareja, todo es importante, porque ahora no nada más hablamos hombre como pareja, mujer como pareja, ¿no? Involucrar a la pareja, sabemos que, bueno, la mujer no va a concebir, pero pues es parte de la pareja y pues una ayuda o un apoyo. Pero sí es importante que el hombre se involucre y que entienda que están embarazados. No está embarazada, está embarazado. Entonces, oiga doctor, pues mi esposo fuma mucho. Pues a ver, tú no debes de fumar enfrente de tu esposa porque eso le hace daño a tu bebé. O dejas de fumar o te vas a 2 cuadras o te sales de la casa para fumar. Gracias doctor, es que pues no le vas a entender que no le va a pasar nada a mi bebé, hombre, no te preocupes. Entonces, situaciones de esas que tienes que involucrar a la pareja desde el principio. Por eso te decía, no nada más es estudios para la mujer. Es estudios también para el hombre, ver que el hombre esté sano, esté bien, para facilitar el embarazo y que el embarazo sea lo más sano posible. Porque son 2 semillitas, no nada más es la semillita de mamá. Entonces, si el hombre no está sano, también puede tener consecuencias en el embarazo y posteriormente en el bebé, ¿no? Y bueno, es que esta segunda parte creo que hay mucho de qué hablar, sobre todo por este tabú, porque vuelvo al punto, esta es una plática que no tienes con las amigas, ¿no? Que a lo mejor alguien supo, y ahorita que tenemos las redes sociales en las que publicamos todo, y entonces ya de repente publicaste que estabas embarazada y luego ya no publicaste nada, y entonces, ¿qué pasa? Y luego no falta que te preguntan, oye, ¿y cómo vas con el embarazo? Sí. Y ya no hay embarazo. Mira, qué bueno que mencionas este tema, y yo se lo digo mucho a mis pacientes, ¿no? Lo primero es una emoción. Es una emoción entre la pareja. ¿Y qué quieres como pareja? Pues es divulgar tu vida a toda la sociedad, ¿no? Decir estoy embarazado, porque es una bendición y es una alegría para todos estar embarazados. Entonces, yo les digo a mis pacientes, mira, oiga doctor, ¿cuándo tengo que informar a la sociedad? Bueno, yo les digo así, esa es lo que yo la respuesta. Mira, yo te aconsejaría, primero manifestarlo en la familia. Tu papá, tu mamá, tu suegra, tu suegro y los hermanos. Hasta ahí llegar. Hasta que no tengamos la certeza que todo va a estar bien, no lo divulgues en la sociedad. Por lo que tú acabas de decir. Estoy embarazada y de repente, pues ya no estás embarazada, ¿no? Y, oye, ¿cuándo nace? Híjole, lo perdí. Entonces ahí viene el duelo otra vez, la heridita abierta, ¿no? Entonces yo les digo, hasta que no sepamos genéticamente que tu bebé está bien, ahora sí ya divulga la foto. Hasta yo a veces les digo, mira, tómale la foto para que esta la subas allá a las redes sociales. Mira, ese es tu bebé, se ve informado. Ahora la divulgación del sexo, y hacen toda la fiesta, el globo, el pastel, pero hasta que ya sepas que genéticamente tu bebé está bien. Eso cuando sucede de las 12 a las 14 semanas. Mientras a tu familia se lo puedes decir, porque si no, exactamente, viene la pérdida. Volvemos a lo mismo, nada causado por la mujer, y la pérdida sucede en las primeras 10 semanas, cuando el bebé se está terminando de formar, y ya las 12 semanas o más, pues ya vamos a ver que el bebé está bien. Entonces ya es cuando puedes divulgar a todo mundo que ya tu bebé va a salir adelante. ¿Por qué son tan frecuentes o no los abortos? Estos abortos involuntarios, estos abortos de los que no se hablan. Eso es. Mira, yo creo que tenemos que decirlo así abiertamente, muchas mujeres han tenido pérdidas, pero no han sabido que son pérdidas, ¿no? Entonces, mucha gente ha tenido pérdidas. ¿Y por qué? Como te decía, lo primero es genético, no estar preparados para un embarazo. Obesidad, diabetes, hipertensión, tiroides, problema de la tiroides, enfermedades que no se detectan porque tú no lo sientes, todo eso. Entonces, esa es la situación, ¿no? Es una de las causas que son las pérdidas principales. Entonces, si una mujer no está preparada, pues el embarazo no va a ser fácil que se logre. No es que tú hayas provocado, como habíamos dicho, pero tu cuerpo no estaba preparado. Entonces se pierden, como tú dices, los embarazos, y ahora sí que tempranos, que nosotros le llamamos, o pues que no se logran, ¿no?
Entonces es principalmente situaciones genéticas y no preparados para un embarazo. El cuerpo no está preparado, ¿no? Hoy en día estamos en una situación, en una sociedad en la que creo que todos estamos pensando en primero yo, después yo y al último yo. Y entonces hay muchas mujeres que deciden que no. Justamente platicaba yo con unas amigas y les decía, oigan, voy a tener a un ginecólogo y entonces, ¿qué les gustaría preguntarle? Y les expuse yo ese tema de que yo no había ido al ginecólogo hasta que me embaracé y varias coincidimos en ese punto. Uh-huh. Y una me dijo, oye, una compañera de trabajo de 27 años me dice que qué es lo recomendable si ella ya no, o sea, si ella ya definitivamente no quiere tener hijos. Bueno, mira, esto es, volvemos a lo mismo, cosa de dos, ¿no? Aquí, qué bueno que lo mencionas, y no es malo que a esa edad lo decidan. Pero yo te puedo decir mi experiencia. No he tenido una paciente de 20 años, 22 años, 27 años, 30 años que dicen, doctor, no me quiero embarazar. No voy a ser mamá. Y, o 3 doritos después, como dicen ahora, oh sorpresa, la paciente llega a los 20, 30 años, 35 años, doctor. Muy enamorada. Muy enamorada, ya ahora sí me quiero embarazar, ¿qué procede? Entonces, opción 1 es, volvemos a los mitos. Los anticonceptivos engordan, dejan estéril y dan cáncer. Ninguno de los anticonceptivos dejan estéril, ni dan cáncer, ni engordan. Si estás bien evaluada, valorada por un ginecólogo. Entonces, hay métodos anticonceptivos a largo plazo, desde 3 años hasta 5 años. Hay 2 que son 100% seguros, uno que va en el brazo y otro va intrauterino, que no te va a causar ningún problema si tú estás bien metabólicamente y ginecológicamente. Entonces, pues yo diría, así tengo una paciente que va por el 5º dispositivo en el brazo, si hablamos de 15 años, y todavía a sus 36 años dice, doctor, sí, yo todavía no sé si me quiero embarazar. ¿Todavía puedo, doctor, a mis 36 años? Sí, todavía puedes. Entonces, no quiero operarme, no quiero que mi pareja se opere porque todavía no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ya definitivo, ya tomé la decisión, pues si tienes mucha confianza con tu pareja y los dos están en lo mismo, pues que la pareja se opere, el hombre se opere. Es una cirugía menos agresiva, menos invasiva y 100% segura, la vasectomía. Pero también, pues aquí es cosa de dos, volvemos a lo mismo. El hombre va a decir, bueno, yo me opero, pero ¿qué tal si tú te decides al rato tener bebés? Yo no voy a poder a lo mejor recanalizarse, que si a veces se puede, recanalizarme para poder ser el papá. O tendría que ser con apoyo de fertilización in vitro con mis gametos, ¿no? No, la verdad es que los hombres son bien sacatones. Sí, yo te digo, estoy de acuerdo. Eso sí. Estoy de acuerdo. Yo les digo que somos pocos los machos, ¿verdad? Son muchas las machas, ¿no? Entonces, si es eso, sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ir por un método anticonceptivo de mayor longitud de tratamiento y seguro. Y tampoco no va a pasar nada si se embarazan. O sea, ese mito de que si el útero no da hijos, da problemas, no es cierto. No es cierto, o sea, tampoco no va a pasar nada ni te va a afectar a tus hormonas y vas a dejar de ser más joven. No. O sea, no tiene nada que ver eso. Entonces, eso es buscar opciones a largo plazo que te puedan evitar que te puedas embarazar. ¿Tanto tiempo usando un anticonceptivo y a lo mejor también las pastillas es dañino? O sea, llega un momento en que tu cuerpo dice, bueno, ya no quieres y entonces ahora sí ya no. No es que sea dañino, sino que a lo mejor tu cuerpo llega un momento en que ya no las asimila, que es diferente a que sea dañino, o sea, nunca te va a causar cáncer. Uh-huh. Entonces, por eso yo les digo a las pacientes, como esta paciente, y tengo pacientes que llevan años tomando anticonceptivos. Doctor, ¿hasta cuándo lo puedo tomar? Hasta que tú decidas. Oiga, pero no me va a dar ningún problema. Exactamente lo que decimos. Si la paciente va cada año a su revisión ginecológica, revisión de mama, el Papá Nicolau, la colposcopía, lleva sus estudios, cómo está su hígado, su riñón, no debe haber ningún problema. O sea, el anticonceptivo como tal no daña. Pero de que podría embarazar, o sea, dejando de usar el anticonceptivo, podría buscar embarazarse, podría sin problema. Sí, no te deje estéril. Exactamente, okay. No te deje estéril, no evita que tú te puedas embarazar en un futuro. A lo mejor los anticonceptivos que utilizaban nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras tías, eran unas bombas, era muy diferente. Ahora el anticonceptivo hasta lo utilizamos para aquellas pacientes que no pueden embarazarse, ¿no? Irregulares, que no se pueden embarazar, que no tienen ovarios poliquísticos, todo eso lo utilizamos los anticonceptivos como regulador de la regla, bajar de peso, estabilizar el metabolismo y después facilitamos el embarazo. O sea, el anticonceptivo está muy satanizado debido a que, pues bueno... ¿La pastilla del día siguiente sí es tan mala como la pintan? Mira, lo que pasa es que la pastilla del día siguiente es como si te tomaras una caja de pastillas. O sea, 28 tabletas así, entonces, ¿qué te hace?
pues es una bomba para tu cuerpo. Tampoco quiere decir que si tomas la pastilla de emergencia o pastilla el día siguiente nunca vas a poderte embarazar. No, mentira. Pero sí es mucho el cambio metabólico que sufren tus hormonas y tu menstruación y todo, y tu cuerpo, porque te sientes muy mal después de haber tomado una sobredosis de anticonceptivos. Pero no es que sea mala, o sea, no es abortiva, quede bien claro. Cuando recién salió, hasta invitaron a una plática, había un sacerdote y todo esto. Y yo les decía, es que no es abortiva, o sea, yo también creo en Dios, no es abortiva. Lo que hace es evitar que se une el espermatozoide con el óvulo, cambiando el pH de la vagina, cambiando la velocidad del espermatozoide, pero si no, no es tan segura, es igual que segura que un condón o que el coito interrupto. O sea, no es nada segura, son 75%. Entonces, si el espermatozoide le ganó a la pastilla, quedaste embarazada, y si te la tomaste, tampoco le va a pasar nada al bebé. ¿Cómo escogemos a un ginecólogo? Mira, eso qué bueno que lo dices. En mi experiencia es más por recomendación. Depende que busques el ginecólogo para que te vea como mujer, ginecológico, quiere decir cuando no estás embarazada. Entonces es la recomendación, ¿no? Realmente ahora las redes sociales, pues, tú que eres activa, yo he tratado de ser no tan activo como muchos, pero bueno, trato de publicar por lo que hago, ¿no? Y mucha gente pues ahora se da cuenta que es lo que haces por las redes sociales. Pero yo creo que lo más importante es la recomendación de alguien. Es muy difícil ir con un ginecólogo o ginecóloga, porque como tú dijiste, es algo muy íntimo, que pues como que no, que te gustaría que te vieran, ¿no? Y menos otra persona que ni conoces. Entonces yo creo que la más importante es, pues sí, buscar recomendaciones, buscar, ahora sí que, pues su experiencia y todo esto, y eso es lo que tendrías que buscar, un ginecólogo que pues te irá a ver. A lo mejor al principio no vas a ir, ya vengo a que me haga mis estudios, ir a platicar, tengo esto, y pues tú vas a sentirte con la confianza. A veces ir al médico nada más es que te dé confianza y ya estás mucho mejor y te compones y te sientes mucho mejor de nada más ir a platicar, ¿no? O a verlo. Entonces eso es importante, ¿no? Que primeramente tú vayas, lo conozcas, platiques y ya le externes todas tus inquietudes, tendencias, problemas, incomodidades, y pues él se gane tu confianza, ¿no? O tú te ganes la confianza de él. Oye, el podcast se llama En la Maternidad, pero ¿tú en qué momento dijiste en la madre? ¿En qué me metí? A lo mejor en lo profesional, a lo mejor en lo personal. Tú has vivido, con tus 3 hijos viviste 3 partos diferentes, o sea, en un hospital, y lo viviste también en casa. Claro. Bueno, mira, yo creo que desde luego, como te decía, es una vocación, ¿no? Es una vocación esto, y realmente me gustaba, ¿no? Por el hecho de que mis primos y mi papá sean doctores, pues yo decidí esta vocación. Me gustaba desde siempre, desde niño, siempre me gustaba, y creo que sí es algo que te tiene que gustar. O sea, que tienes que estar comprometido con lo que haces, ¿no? Sí, te pierdes muchas cosas, te pierdes muchas situaciones sociales, amigos. Desde que estudias medicina, eres otro, cambias, te cambia tu chip. La cuestión de decir ahorita todos vamos a ir a jugar, híjole, pues yo tengo un parto, híjole, vamos a ir a una comida, pues tengo un parto, híjole, pues tienes que planear tus vacaciones con tu familia. Entonces realmente la obstetricia, ahora vamos a las embarazadas, pues sí, es algo que tú la puedes manejar como tú quieras, pero a costa de que, pues a que seas, pues como tu paciente te lo pide, ¿no? Que tu paciente te diga, yo quiero intentar un parto, no, yo no atiendo partos, pero tengas que ser honesto, ¿sabes qué? Yo no atiendo partos, yo te voy a operar. Entonces cuando uno atiende partos y está comprometido con eso, pues sí, cambia mucho su vida, se tiene que adaptar. Yo llevo ya 22 años en esto, y realmente desde que empecé, pues esa ha sido mi línea, ¿no? Yo desde antes que fuera ginecólogo, pues yo ya tuve un bebé, tomé un curso psicoprofiláctico, o sea, desde entonces yo ya sabía que iba, ¿no? Entonces desde entonces dices, bueno, pues sí, esto es lo que me voy a topar, eso es lo que voy a sentir, y esto es lo que me va a pasar, ¿no? Entonces, como tú dijiste, el primer bebé pues nació de parto en un parto tradicional como el que todo mundo tuvo, y no había el parto respetado, pues con anestesia, córrele, el hospital, el quirófano, todo, ¿no? El segundo, pues ya vemos, yo ya estaba terminando la especialidad, y pues fue un parto en agua, muy bonito. Yo estaba en Celaya, venía en la carretera, o sea, me ha tocado de todo, como lo podría vivir un médico, ¿no? Así me dicen, sí, doctor, pero usted era ginecólogo. Sí, yo sabía qué hacer, usted sabía qué hacer, pero pues yo no. Entonces, y el último fue en casa, ¿no? Que yo les digo, no es que esté en contra, pero no es lo adecuado en nuestra sociedad que vivimos. Entonces, realmente viví de todo, y realmente lo vives de otro punto de vista cuando eres papá. Por eso entiendo ahora a las mamás, a los papás. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Entonces, por eso digo, a veces hay que entender. A veces me dicen, doctor, es que pues fui con un ginecólogo, pero no es papá y no me entiende. Uh-huh. Eso es una plus, a lo mejor ser. Y otro plus es, pues,
haberlo tenido como la gente lo busca, ¿no? Porque si yo nunca en mi vida, mi esposo hubiera tenido 3 cesáreas, pues no te podría hablar de qué es el parto respetado, qué es el parto humanizado, qué es la educación perinatal, qué es el ejercicio, qué es la tina, qué es la regadera, porque no lo hubiera vivido. Lo viví en la especialidad, en el militar, ahí sí lo hacíamos así. Y es eso parte de lo que es la formación y el compromiso que tienes, ¿no? O que debes de tener con la paciente. Híjole, cuántas cosas se nos quedan ahí pendientes. Pero bueno, ya te volveremos a invitar. Sí. De eso estemos 100% seguros. ¿Hay algo que quieras agregar? Bueno, mira, yo creo que lo más importante es, a esto venimos, y yo creo que es que la mujer se revise, la mujer se cheque, la mujer no se deje, acuda con su ginecólogo. Es importante la prevención. Sí es importante, pues más que todo, que la gente se esté cheque y se revise, aunque no se sienta mal, como tú lo dijiste, aunque no sienta mal tu revisión anual, decir todo bien, qué bueno que vino, señora, váyase más tranquila y no esté con el temor de que, híjole, voy a ir al ginecólogo y me va a decir que tengo algo malo. No, que se revise. Señora, si a usted le da, o señor, bueno, si les da miedo tener esta plática de intimidad con los hijos, pues ahí es buen momento para empezar con el ginecólogo, sí, ¿no? Y vas conociéndolo y tú vas como llevando a tu hijo o a tu hija y lo vas platicando. A lo mejor con el urólogo no es tan abierto en este tipo de situaciones porque el urólogo pues no tiene esa situación de pues tener un poquito, y no digo nada con mis amigos, son muy amigos míos los urólogos, pero no tienes esa apertura con la mamá, con el hijo. El papá realmente no va a llevar al hijo, es muy raro, bueno, mi caso porque sí me toca, pero sí es esa situación, ¿no? Entonces sí es importante pues abrir esa puerta, de quitar ese sesgo que hay, que no tienes que ir al ginecólogo si no has tenido relaciones sexuales, o vas a ir porque ya tuviste relaciones. No, ir desde antes. Entonces sí es importante. En el caso de la niña o de la mujer, no se dejen de revisar, eso es importante, ¿no? Y bueno, ya que es un podcast de maternidad, también es importante decirles que si su primer hijo fue por una cesárea, porque fue necesaria, también tienen oportunidad de tener un parto. Sí, tristemente nuestra sociedad es una sociedad de cesáreas, ¿no? México es el país a nivel mundial número 1, junto con Brasil, en cesáreas en el mundo. Entonces, tristemente, ¿qué es más fácil? Lo que decíamos, pues hago una cesárea en 1 hora, no me desvelo, no me estreso, no me preocupo y acabo rápido. Y ya la paciente, pues mira, no te va a doler, te opero, no vas a tener incontinencia, lo cual no es cierto, no te vas a desgarrar, no vas a estar tantas horas. Lo mejor es lo más natural. Entonces, tristemente a mí me ha tocado pues que llegan muchas pacientes con cesárea previa. Ya les hicieron cesárea porque su médico no se pudo, no quiso o no se dejó el bebé, ¿no? Entonces, ni el tamaño ni la cesárea es un impedimento para tener un bebé por parto, ¿no? Las 2 pacientes que he tenido con cesárea previa, más grandes en mi vida, 4,7 kg, fue un parto después de una cesárea, eso fue natural, y parto en agua, 4,6 kg, después de una cesárea. Y las 2 tomaron un curso psicoprofiláctico, que también es importante ahora que hablamos de la maternidad. Entonces sí es importante prepararse hasta para eso. Un embarazo, buscar el médico, depende de lo que ustedes busquen. Si ustedes buscan cesárea, pues también nosotros atendemos cesáreas, pero ¿qué es lo que buscamos? Lo más natural posible, ¿no? Y que lo que ustedes quieran intentar, porque realmente es la palabra. Yo les digo, cuando ustedes vienen conmigo, es una fiesta, yo organizo la fiesta, ustedes me dicen cómo la quieren y la intentamos. El primero que va a decir no se puede, por X o Y, soy yo. No voy a poner en riesgo a tu bebé y a ti, mamá, pero vamos a intentar lo que tú buscas. Entonces, si no quieres decir cesárea, es igual a cesárea, se puede intentar un parto. Y sí, muchos pacientes que han tenido cesárea porque no se pudo o innecesaria, intentan un parto y se logran, ¿no? Entonces, sí es importante intentarlo, esto que tú dices, ¿sí? Ya está. Eso va a ser nuestra siguiente plática. Yo soy Diana Fonseca y como siempre te recuerdo que los sueños son estrellas que podemos alcanzar. Buena tarde. Adiós. Las opiniones expresadas por los especialistas e invitados en este podcast son su responsabilidad y no reflejan la postura de En la Maternidad. Recuerden que cada embarazo es único y si algo de lo que platicamos hoy te genera duda, acude con un especialista de tu confianza. Nos escuchamos en el siguiente episodio.